del paciente, ¿no? Entonces, es un proceso en el tiempo de la enfermedad en ausencia de alguna intervención, ¿no? Para esto podemos hablar también de etapas de la historia natural de la enfermedad y hablamos básicamente de tres etapas. La etapa prepatogénica o de susceptibilidad, la etapa patogénica y la etapa de resolución. En esta parte también quisiera recalcar que esta primera etapa prepatogénica o de susceptibilidad se inicia desde contacto con factores de riesgo hasta algunos cambios que pueden aparecer de índole patológico, ¿no? Luego la parte de patogénica se inicia desde los cambios patológicos hasta la ausencia incluso de signos y síntomas, ¿no?, propios de la enfermedad. Y la etapa de resolución desde la presencia de complicaciones o incapacidad hasta la recuperación total o muerte, ¿no? Entonces acá vamos a hacer una especie de tabla comparativa de estas tres etapas, donde vemos la etapa de susceptibilidad o prepatogénica, la etapa de patogénica y la etapa de resolución. Entonces, la etapa de susceptibilidad depende de la transmisión de algunos factores, ¿no? Como son el código genético, las características constitutivas de la persona, también algunos factores de índole del medio biológico o social, que estos van a disminuir o aumentar la susceptibilidad de tener alguna enfermedad, ¿no? Dentro de la etapa patogénica podemos ver una etapa subclínica y una etapa clínica, ¿no? Con respecto a esto, podemos evidenciar de que en la etapa subclínica existen cambios patológicos detectables, pero que no presentan ni síntomas ni síntomas. Y acá se utilizan análisis inmunológicos y otros exámenes auxiliares, ¿no? Mientras que en la etapa clínica vamos a ver que presentan ya síntomas y signos propios de la enfermedad, ¿no? Acá también en esta etapa vale recalcar que existen periodos, como son el periodo de incubación, el periodo de inducción, el periodo de latencia, el periodo de ventaja y el punto crítico, ¿no? Y por último, la etapa de resolución viene a ser aquella etapa donde se produce obviamente ciertos factores como la recuperación total o la incapacidad o como habíamos dicho, terminaba también algunas complicaciones y en la muerte, ¿no? Vale decir que cuando hablamos de incapacidad podemos establecer tres tipos, ¿no? La de discapacidad, que vendría a ser la restricción o carencia de la capacidad para realizar alguna actividad normal. La disfunción o deficiencia, que vendría a ser la pérdida o alteración de las estructuras tanto morfológicas o funcionales, ¿no? Y la minusvalía, la restricción, o mejor dicho, se restringe a un rol social, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos periodos, el periodo de incubación, inducción, latencia, de ventaja y punto crítico. En lo que respecta al periodo de incubación, podremos decir que es el tiempo que transcurre desde el ingreso del agente infeccioso hasta la presentación de signos y síntomas propios de la enfermedad, ¿no? Y esto es muy utilizado sobre todo en enfermedades transmisibles. El periodo de inducción, por ejemplo, parte desde la exposición al factor de riesgo hasta los cambios patológicos. En este caso estamos hablando de un factor que se considera como multifactorial y que cada factor va a tener diferente periodo de incubación, ¿no? De inducción, perdón. En el periodo de latencia, vemos que esto se da desde los cambios patológicos hasta el tiempo usual de diagnóstico, ¿no? Se utiliza más que todo en enfermedades crónicas y acá el intervalo cronológico ocurre mejor dicho, va desde la ocurrencia hasta su detección, ¿no? Que puede ser reducido mediante algunos métodos de detección, ¿no? Mientras que el periodo de ventaja, esto toma un tiempo desde el diagnóstico precoz hasta el diagnóstico usual. Y ya vamos a ver más adelante los tipos inclusive de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y acá vamos a hablar también de diagnóstico precoz, ¿no? Por ejemplo, el periodo de ventaja del cáncer del cuello uterino es más o menos entre 6 a 5 años, ¿no? Por lo tanto, permite actuar antes de que se presenten los signos y síntomas, ¿no? Y el punto crítico viene a ser aquel punto de la enfermedad antes del cual el tratamiento es más efectivo o más fácil de aplicar que más tarde, ¿no? Solo el que está ubicado entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico usual es el que tiene sentido del que llamamos nosotros periodo de ventaja. Entonces,
Vemos acá en esta tabla una relación que existe entre etapas y niveles incluso, ¿no? De prevención. Hablamos de etapas primordial, etapa primaria, etapa secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿no? Y dentro de los niveles, por ejemplo, se relaciona mucho la etapa primordial con la fase de los niveles transversales, ¿no? La etapa primaria con el primer nivel, donde vamos a hablar de promoción de la salud, el segundo nivel de protección eficaz específica, y la etapa secundaria, donde estaremos incluyendo al tercer nivel y el cuarto nivel, en la cual hablaremos de diagnóstico precoz y tratamiento específico, ¿no? Y la etapa terciaria tendrá que ver con el quinto nivel, que es la rehabilitación. Vamos a ver posteriormente a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de prevención primaria, estamos refiriéndonos pues a aquella etapa donde el principal objetivo es evitar el surgimiento de los patrones de vida, ¿no? Y la consolidación de patrones de vida. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver mucho con los estilos de alimentación, los estilos de relajación con el medio ambiente, relación con el medio ambiente, los estilos de distracción, ¿no? Y acá las medidas preventivas están dirigidas básicamente a la población, ¿no? Y esto se va a dar a través de leyes, normas, reglamentos, directivas, ¿no? Entonces, últimamente hemos visto en el caso de esta pandemia que se dieron medidas de forma general, donde se decía básicamente que uno tiene que mantenerse a cierta distancia, no agarrarse los ojos, no tocarse los ojos, una distancia mínima de 1,5 metros, por ejemplo, higiene de manos frecuente. Todas estas forman parte de una prevención primordial que, como le decía, esto tiene que ver con ciertas prevenciones de índole general, ¿no? En el caso de la prevención primaria, el objetivo, el propósito principal de esta prevención primaria está dirigido a limitar la incidencia de la enfermedad mediante controles, sobre todo de causas, sobre todo de factores de riesgos específicos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la utilización del protector respiratorio que puede prevenir el COVID, y esto obviamente va a estar dirigido a un grupo, ¿no? A un grupo seleccionado, ¿no? También puede estar dirigido a población total, pero más específicamente a grupos seleccionados, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia donde hubo índices altos de COVID, se trató de proteger en mayor porcentaje a las personas que estaban más susceptibles a esto, ¿no? Por ejemplo, los médicos o trabajadores de la salud, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas pueden darnos estas estrategias de prevención primaria? Les decía, esto está más abocado, por ejemplo, en el caso de la prevención primaria, hay una estrategia poblacional que tiene ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, se adecua mucho a comportamientos, es un gran potencial para toda la población, mientras que en la parte de las desventajas vemos que hay una escasa motivación por parte de no solamente del personal médico, sino también de la población, ¿no? Y de los individuos. Se ve que hay una relación de riesgo de beneficio que puede ser muy baja, ¿no? En el caso de estrategias por grupos de riesgo, vamos a encontrar que una de las principales ventajas es que se adecua básicamente a los individuos. Hay motivación, por lo tanto, en este grupo de riesgo, hay una especie de motivación no solamente tanto para el personal médico, sino también para toda la población seleccionada, ¿no? Y hay una relación favorable de beneficio-riesgo, ¿no? Dentro de las desventajas de esta estrategia por grupos de riesgo, es que tiene un efecto temporal, ¿no? Y tiene cierta dificultad para poder identificar a los de alto riesgo, ¿no? Es inadecuado para producir algunos cambios en el comportamiento, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos en esta línea de tiempo, ¿no? Vemos cómo se van dando, cómo se van desarrollando todas estas fases de las que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de fases de susceptibilidad, por ejemplo, estamos viendo que acá se puede instaurar la prevención primaria, ¿no? Perdón, la prevención primaria, ¿no? Acá vemos que en esta fase de susceptibilidad está muy relacionada con la prevención primaria y sobre todo atacar a los factores de riesgo, ¿no? Vamos a ver que va a haber una fase preclínica y una fase clínica. La fase preclínica tiene que ver con diagnóstico precoz, ¿no? Y obviamente la fase de resolución, muerte o discapacidad, ¿no?
y básicamente ahí vemos que puede ser un diagnóstico a través de un diagnóstico usual, ¿no? O un diagnóstico también precoz, ¿no? Vamos a ver entonces en todas estas fases cómo va a ir avanzando esta fase, esta primera fase de susceptibilidad, en este caso el periodo de incubación, el periodo de latencia y el periodo de ventaja. En relación a la prevención secundaria, este tiene como objetivo, pues, básicamente curar a los pacientes y la reducción de las consecuencias más graves. O sea, el propósito fundamental acá es reducir la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Esto tiene que ver con el diagnóstico que se haga de manera precoz, ¿no? En individuos y poblaciones para realizar una intervención rápida y eficaz, ¿no? Entonces, hay ciertos detalles que, por ejemplo, para el diagnóstico de eficiencia de la prueba de PCR a través del hisopado nasal, hisopado faríngeo, que provee un 73% de efectividad y cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos viendo que en esta prevención primaria el principal objetivo, el principal propósito viene a ser básicamente reducir la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos nosotros de prevención terciaria, estamos viendo que acá el propósito, el objetivo principal es reducir las secuelas o discapacidades que se puedan eh, dar en estos casos, ¿no? Y obviamente también ayudar y facilitar la adaptación de los pacientes a algunos cuadros que sean de índole incurable, ¿no? Entonces, esto tiene como meta reducir, por ejemplo, el progreso o las complicaciones de una enfermedad, ¿no? Que ya se haya establecido. También vemos que acá tiene que ver mucho con la terapéutica y la medicina de rehabilitación. Vemos acá también otra vez en la fase de susceptibilidad que habíamos mencionado, que tenía que ver mucho con la consideración que se tiene a través de los factores de riesgo, ¿no? Acá vemos ya que en el diagnóstico precoz, en la fase preclínica, hay una prevención secundaria, ¿no? Y la prevención terciaria que está en la fase, ¿no? de resolución, ¿no? Donde tenemos que dar algún tipo de tratamiento o atención de manera eficaz, ¿no? En esta lámina podemos ver ya en forma resumida los periodos prepatogénicos, patogénicos, ¿no? Y ahí vemos la etapa clínica y la etapa subclínica, en donde durante el periodo prepatogénico se establece un equilibrio entre esta triada, ¿no? El agente, huésped y medio ambiente. Y ahí es donde estamos dando la prevención primaria, por ejemplo. La idea o el objetivo principal, el propósito es conservar la salud del individuo, ¿no? Y a través de esto se va a dar por actividades que tienen que ver con la promoción de la salud, que eso básicamente corresponde al primer nivel de prevención, actividades de protección específica correspondientes al segundo nivel de prevención, y ya cuando se establece prácticamente la enfermedad durante el periodo patogénico, ya acá esto se produce por el desequilibrio entre esta triada, ¿no? Entonces hablamos desde la aparición de signos y síntomas, complicaciones, secuelas y muerte, de tal manera que vamos a establecer una prevención secundaria y una prevención terciaria. ¿A qué se refiere la prevención secundaria? A limitar el daño nada más, ¿no? Tratar de limitar el daño. Mientras que la prevención terciaria tiene que ver con la reintegración al individuo a la sociedad, la adaptación de ciertas enfermedades, ¿no? Con el máximo de las capacidades remanentes. Y para esto se realiza a través de ciertas actividades, como por ejemplo el diagnóstico precoz para la prevención secundaria y el tratamiento oportuno, que corresponde al cuarto nivel de prevención, mientras que el diagnóstico precoz es al tercer nivel de prevención, ¿no? Por su parte, en la prevención terciaria, como le decía, el objetivo, el propósito principal es reintegrar al paciente a la sociedad, ¿no? De esta manera se establece actividades de rehabilitación, tanto de índole físico, mental y social, que corresponden al quinto nivel de prevención. Un punto a considerar también es hablar sobre la prevención primordial, que este tipo está orientado básicamente a modificar y establecer nuevos patrones sociales, económicos, culturales que procure mejorar la calidad de vida, ¿no? Mientras que en la parte de la prevención cuaternaria, esto va a estar sujeto a aplicar algunas intervenciones éticamente aceptables
mediante una serie de actividades que tiene como objetivo evitar, reducir y paliar sobre todo el perjuicio provocado por la intervención médica, ¿no? Entonces acá tenemos una visión general de todos estos periodos o etapas que se producen para entender el proceso de salud-enfermedad, ¿no? Cuando hablamos nosotros de salud comunitaria, estamos refiriéndonos a una forma de atender y mediante unas estrategias de intervención sanitaria, ¿no? Entonces, acá vamos a ver y entender que existen múltiples modelos, como el modelo del flexneriano del año 1910, donde el principal objetivo, el principal propósito era la salud como ausencia de la enfermedad, ¿no? Se entendía así la salud, ¿no? Entonces, básicamente acá la atención médica es de índole reparativo, orientada básicamente a enfrentar la enfermedad y a los accidentes, ¿no? Entonces, el objetivo principal, como vuelvo a insistir, básicamente acá es recuperar la salud ante la presencia de una enfermedad, porque así se entendía la salud, ¿no? Como ausencia de enfermedad. Y vemos que estas estrategias se basaban en conocimiento de la enfermedad y estaba orientado al tratamiento de dicha enfermedad también, ¿no? Algunos estudios que dieron por resultado la aplicación de este modelo flexneriano es que hubo escuelas médicas que se articularon hacia las universidades, ¿no? Se dieron acá algunos lineamientos sobre lo que eran ciencias básicas, preclínicas y clínicas, ¿no? Y obviamente también se fomentó la dedicación inclusive de los profesores, ¿no? Se entendió que un médico sin competencia no era rentable para la sociedad y es así que las escuelas médicas se articularon obviamente a las universidades, ¿no? Este modelo fleineriano también tuvo ciertos efectos, ¿no? Como por ejemplo, se consideró como un modelo único y universal de educación médica, ¿no? Pero esto estaba orientado, como le repito, está orientado al desarrollo de centros recuperativos, ¿no? Y se llegó hasta tal punto que inclusive se dio algunos lineamientos para poder tratar, ¿no? O utilizar nuevas tecnologías y medicamentos para el diagnóstico, tratamiento sobre todo de problemas sanitarios no prioritarios. De tal manera que esto trajo consigo una reducción en las coberturas, el crecimiento exponencial de los costos de atención y mayor exclusión de los más necesitados, ¿no? Entonces, se llegó a una idea un poco inadecuada de que la salud y la medicina y el hospital tenían una estrecha relación, ¿no? Y se comprendía así como sinónimo de que la salud tenía que abocarse a la recuperación médica, ¿no? Por su parte, en el año 1946 ya, la Organización Mundial de la Salud consideró como punto importante que la salud viene a ser, o se tenía la idea de que la salud está considerada como el bienestar físico, mental y social. Inclusive ya se ve acá que no necesariamente tiene que ver con la ausencia de enfermedad, ¿no? Como en el primer caso. Entonces, acá ya vemos que va cambiando este concepto de lo que llamamos salud como bienestar físico, mental y social. De tal manera que no solamente constituía pues en la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? ¿Cuál era el objetivo principal acá a través de la OMS? Considerar a la salud como un derecho fundamental, ¿no? De todo ser humano. Y esto se llegó a dar a través de múltiples estrategias como la inclusión, incluso en las constituciones políticas de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De tal manera poder contrarrestar o poder llegar a este objetivo que se daba, ¿no? Asimismo, esto provocó algunos efectos, como por ejemplo que la salud se entendía, ya se comenzaba inclusive a cuestionar y se entendía que la salud no es solamente un estado, sino es un proceso, ¿no? Que en este caso no existía el completo estado de bienestar, sino el mayor grado posible de bienestar, ¿no? También se decía que el bienestar no es un concepto general, dado que existen diferentes eh, grados de bienestar individual y que esto estaba prácticamente relacionado a las realidades particulares de cada ser humano, ¿no? Por su parte, ya en el año 1978, la Declaración de Alma-Ata considera que la salud como proceso político y social. Y acá hubo un peruano que participó mucho como subdirector de la Organización Mundial de la Salud,
¿no? Como coordinador general de Almata, en donde se establecieron ciertos postulados, ¿no? Por ejemplo, se consideraba la salud como un proceso político-social. ¿Por qué político y social? Porque había que tomar decisiones frente a un tema de interés común, ¿no? Y que la idea era garantizar pues el mejor grado de bienestar individual y colectivo, ¿no? En todos ¿no? todos los niveles de la sociedad, tanto en la familia, comunidad, Estado, ¿no? Y proceso social porque esto básicamente correspondía a que era considerado como un producto cultural creado por un grupo humano, ¿no? Determinando como respuesta de adaptación al medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es lo que significa considerar a la salud como un proceso político y social. La salud, se postulaba que la salud es un proceso político y social que aspira al mayor grado posible de bienestar físico, mental y social, no solamente del individuo, sino también ya de la sociedad, ¿no? Algunas formas de poder entender la declaración de Almata era que se planteó metas sociales y políticas considerando que la salud era para todos hasta el año 2000, ¿no? Todos los países miembros tenían que formular políticas públicas de Estado para poder lograr estos objetivos, ¿no? Asimismo, se dio a través de estrategias que promovían justamente la atención primaria de salud, ¿no? El APS que comúnmente se llama, ¿no? Atención, entendido como el término correcto, ¿no? Que fue diseñado como cuidado porque denota relación horizontal, simétrica, participativa e intersectorial, ¿no? Yo me cuido, tú me cuidas, nosotros nos cuidamos. Entonces la atención tenía que ver con esto. Y primaria porque estaba prácticamente referida a solucionar algunas prioridades sanitarias que el sistema debía resolver en cuanto a la salud, ¿no? Entonces, prácticamente acá se dio estos lineamientos de atención primaria de salud. ¿Cuáles son los lineamientos de política nacional? Por ejemplo, la promoción de la salud y prevención de enfermedades, la extensión y universalización del aseguramiento en salud, el suministro y uso racional de medicamentos, gestión y desarrollo de recursos humanos, sistema coordinado y descentralizado de salud y el nuevo modelo de atención integral de salud, ¿no? Estos son algunos lineamientos que forman parte de la política nacional, ¿no? Asimismo, hay algunos objetivos de salud para todos, ¿no? En el siglo XXI, que es la de garantizar la equidad, mejorar la salud en las transiciones vitales, prevenir y controlar enfermedades y accidentes, desarrollar estrategias de salud intersectorial, orientar el sector sanitario hacia resultados de salud y establecer políticas y mecanismos de gestión de cambio, ¿no? Entonces, estos son los principales objetivos que se han trazado. Cuando nosotros hablamos de promoción de salud, tenemos que diferenciar o tener claro más o menos con el término de prevención de salud. El concepto de promoción de salud se empezó ya a formularse a principios del siglo XX, ¿no? Y Henry Siegel fue el primero en diferenciar la salud de la enfermedad, al definir que la medicina debería desarrollar cuatro grandes tareas. Por ejemplo, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento del enfermo y la rehabilitación. Entonces, considero que este es un proceso que consiste básicamente en proporcionar a las personas, familias y comunidades todos los medios necesarios para mejorar su salud. O sea, suministrar todos los medios que podrían, tanto de índole de acceso a la salud, de cuidado a la salud, ¿no? Para ejercer un mayor control sobre el sistema, ¿no? Y acá prácticamente ya se estaba vinculando a la sociedad como parte de la responsabilidad del cuidado de la salud, ¿no? ¿Qué es promoción entonces de la salud? Viene a ser pues un proceso que busca desarrollar justamente habilidades personales y generar los mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y mejorarla. Como les decía, ya se está incorporando acá no solamente al profesional médico, sino también a la comunidad, ¿no? ¿Qué busca esta promoción de la salud? Busca simplemente lograr un estado de bienestar físico, mental, social
en que todos los individuos y grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones de satisfacer necesidades, poder cambiar y hacer frente a su entorno, ¿no? Entonces, es una forma de poder vincularlas, de poder lograr ese empoderamiento de salud por parte de toda la población, ¿no? La aprobación de la salud en la historia, en 1974, a través del informe del ministro de Salud de Canadá, donde da una nueva perspectiva de la salud de los canadienses, conocido como informe de Lawrence, ¿no? Acá prácticamente ven que la salud tiene algunos componentes como son el medio ambiente, los estilos de vida, la biología humana y los sistemas de atención de la salud, ¿no? Ya no solamente es la parte de la triada, ¿no? Sino también se da otros componentes que se deben tener en consideración, ¿no? Por su parte, en 1978 se suscribe la Declaración Almata, ¿no? En donde se da el compromiso nacional e internacional por la atención primaria de salud, ¿no? Se comprometen en brindar y establecer algunos lineamientos y políticas sobre atención primaria de salud, ¿no? Eh, en 1984, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define ciertos principios de promoción de salud, ¿no? En 1986, en la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud, se propone proporcionar a los pueblos los medios necesarios para que tengan un mayor control sobre su vida y su salud. Asimismo, mejorar la salud individual y colectiva y contribuir al logro de la equidad y la justicia social, ¿no? Para ya 1988, en la segunda conferencia internacional, ¿no? Se exploró con mayor profundidad en las políticas públicas saludables, ¿no? Tratando de ver cómo se estaba dando este proceso, ¿no? En el año 1991 ya, en la tercera conferencia, se enfatizó en el compromiso por desarrollar ambientes que apoyen a la salud. Para 1997, ¿no? En la cuarta conferencia, eh, se llega a dar que es la primera en incluir el sector privado en el apoyo de la promoción de salud. O sea, ya se vincula también no solamente al sector público, ¿no? Sino también al sector privado para que trabajen de manera concomunada, ¿no? En el logro de estos resultados. Para el año 2000 ya, en la quinta conferencia, se hace hincapié en los acuerdos tomados en Yakarta, ¿no? Que se dio en el 1997. Para el año 2005, prácticamente se asume la responsabilidad esencial de todo gobierno en cuanto a promoción de la salud, ¿no? A través del mundo globalizado, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos de política en cuanto a promoción de la salud, entonces? En primer lugar, desarrollar alianzas e intersectoriales, ¿no? Para la promoción de la salud. ¿Qué más nos dice? Mejorar las condiciones del medio ambiente, y hay una responsabilidad no solamente del Ministerio de Salud, sino también del Ministerio de Educación y ciertos órganos que tienen que ver con esto, ¿no? Además, también promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Que la propia población se inmiscuya, ¿no? En temas de salud, ¿no? Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción de la salud. Reorientar la inversión hacia la promoción de la salud y desarrollo local, ¿no? Estos son algunos de los elementos de la política de promoción de salud, ¿no? Que se están dando. Y acá vemos el modelo de abordaje para la promoción de salud, ¿no? Los enfoques transversales que hablan sobre equidad y derechos en salud, equidad de género e interculturalidad, ¿no? Entonces, a través de estrategias sobre abogacía y políticas públicas, comunicación y educación para la salud y participación comunitaria y empoderamiento social, ¿no? Que abarcan no solamente a la familia, sino también a la comunidad, ¿no? Entendiéndose a todos estos a través de diferentes estrategias como cuidado del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿no? Y acá van a participar todos los componentes, todos los involucrados, ¿no? Para tratar de brindar entornos saludables, ¿no? A través de la vivienda, las escuelas, los organismos locales como los municipios y los centros laborales, ¿no? Colegios, universidades y todo eso, ¿no? ¿Cuáles son los ejes temáticos que van a ayudar a estos comportamientos saludables? La alimentación y nutrición, por ejemplo, la higiene y saneamiento, el cambio de estilo de vida, la actividad física, la salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, seguridad y cultura vial en tránsito y la promoción de salud mental, ¿no? Y buen trato y cultura de paz. ¿Sí? Entonces es una línea
una vista general de todo de este modelo que propende en la promoción de la salud, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios, por lo tanto, de la promoción de salud? El escenario a través de municipios, escuelas, empresas, universidades, en las cuales estamos inmersos nosotros también, mercado y familia, tiene que ver con el desarrollo de líderes o autoridades, ¿no? Los usuarios internos, considerar los usuarios internos y externos en el ámbito de trabajo, no solamente el personal externo, sino también el personal que elabora, los colaboradores, ¿no? Las condiciones de espacio físico, por ejemplo, y la regla de juego para las relaciones interpersonales. Todo esto, todos estos factores se consideran para justamente lograr ese objetivo primordial de lo que implica en salud, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de acción de la promoción de salud? La generación de políticas públicas saludables, el fortalecimiento de la participación sanitaria, ¿no? El fomento de estilos de vida saludables, la creación de protección de entornos favorables para la salud y la reorientación de los servicios de salud, ¿no? Estas son líneas de acción que deberíamos desarrollar en cuanto a promoción de salud, ¿no? Y acá en este cuadro se ve justamente una relación que existe entre las necesidades, el área de intervención y el enfoque desde la promoción de salud que se le va a dar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de problemas de salud, vamos a ver que el área de intervención va a estar dado a través de enfermedades crónicas, discapacidades, derechos y deberes de los pacientes. Y acá el enfoque que se le da a través de la promoción de salud es a través de la atención centrada en la calidad de vida, educación de los pacientes, ¿no? Oferta de recursos y servicios. En relación a la necesidad de estilos de vida, tenemos que tener en cuenta la alimentación, la actividad física, la sexualidad, el estrés, que es un problema que se está dando cada vez más, ¿no? Y a través de los enfoques de promover comportamientos saludables, los modelos socioculturales favorables y facilitar que las opciones saludables sean las más fáciles de tomar, ¿no? En la transición, ¿no? Es vital, dice, a través de las etapas de infancia, adolescencia, la inmigración, el cuidado de personas y el envejecimiento, ¿no? Entonces, acá podemos ver la relación que existe entre todas estas necesidades y cómo se afronta a través de algunas actividades de intervención, ¿no? ¿Qué tipo de intervención en promoción y educación para la salud a nivel de la comunidad se dan, ¿no? A nivel local, ¿no? Por ejemplo, a través del consejo y asesoramiento dirigido a personas que acuden a una consulta profesional para plantear una demanda o buscar una solución de determinados problemas, ¿no? La educación para la salud individual, esto tiene que ser básicamente personalizado para poder educar a nuestros pacientes, ¿no? La educación para la salud de manera grupal y colectiva a través de múltiples programas, ¿no? Que van a estar dirigidos a un grupo homogéneo de pacientes, ¿no? La información y comunicación, que esto incluye la elaboración de ciertos instrumentos de información como son los folletos, los murales, carteles, grabaciones, calendarios, ¿no? Y la participación también conjunta de medios de comunicación a través de los medios de prensa, radio, televisión, internet, ¿no? Y sobre todo esto abocados a nivel local, ¿no? La acción y la dinamización social, ¿no? Por ejemplo, para el desarrollo comunitario, ¿no? La modificación de normas sociales y el trabajo cooperativo en redes, ¿no? Medidas de abogacía por la salud en cuanto a la promoción de la salud local, para el desarrollo de estrategias intersectoriales, modificaciones organizativas de los servicios y puestas en marcha de medidas legislativas, ¿no? Económicas y técnico-administrativas. Entonces, estos son los tipos de intervención de promoción y educación para la salud a nivel de los municipios, ¿no? El empoderamiento, por lo tanto, va a ser considerado como un proceso por el cual cada persona adquiere un control sobre los factores determinantes de salud, ¿no? Entonces, esto es importante que, como le digo, es un proceso que se va a estar dando cada vez con mayor importancia, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias? La de abogacía, intersectorialidad y fortalecimiento de alianzas estratégicas, apoyo al fortalecimiento del desarrollo local, adecuación cultural de los servicios y los agentes comunitarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de promoción de la salud, no es solamente hacer folletos, ¿no? No es solamente realizar campañas, mercadeo de servicios ni de programas, todo lo extramural comunitario. La promoción de salud es pasar a nuevas ideas, ¿no? Nuevas concepciones.
nuevas consideraciones, por ejemplo, de una salud entendida como ausencia de enfermedad, evitando la muerte, a una salud entendida como medio para el desarrollo y a favor de la vida, ¿no? Tenemos que cambiar la concepción de estos paradigmas, ¿no? De una intervención en la oferta de servicios de salud a una intervención centrada en la persona y en su entorno social y ambiental, o sea, más integral, ¿no? De una intervención sectorial a una intervención intersectorial. O sea, se tiene que trabajar con diferentes actores que están involucrados directa o indirectamente en la salud, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo de la promoción de la salud es lograr que existan personas y familias saludables en comunidades saludables, ¿no? O sea, ya hablamos no solamente de personas saludables, sino también de comunidades saludables, ¿no? Diferencias entre promoción de salud y prevención de la enfermedad, ¿no? Que se van a estar dando continuamente, ¿no? Por ejemplo, campaña de salud. A ver, ayúdenme. ¿Qué cosa será? ¿Promoción o prevención? ¿Cómo podríamos considerarlo a la campaña de salud? ¿Promoción o prevención? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo consideraríamos a la campaña de salud? ¿Como una estrategia de prevención o de promoción? ¿Cómo? Promoción, promoción, doctor. ¿Promoción? Sí, promoción, Sí, ¿no? promoción, Ah, sí, ajá. En este caso, ¿cómo estaríamos considerando? ¿Promoción o prevención? sí. Prevención. ¿Sí? Prevención, prevención, doctor. A ver. Y este caso en esta otra imagen, ¿qué cosa sería? ¿Promoción o prevención? Promoción, Prevención. ¿Prevención? Y este caso, Prevención. prevención, ¿no? Entonces, vamos teniendo una idea. Esto de acá, prevención, doctor. prevención, ¿no? Y acá, Promoción. Promoción. promoción, ¿no? Y entonces hay que diferenciar, porque a veces se presta a algunas confusiones, ¿no? Diferenciar qué cosa es prevención, qué es promoción, ¿no? Tenemos entonces que partir de un paradigma eh, que, que ambas podrían considerarse casi lo mismo, ¿no? Y no saber diferenciar una de otra, ¿no? Entonces hay que tratar de ver a dónde apuntamos y cómo lo apuntamos, ¿no? El momento de la intervención, dice, viene a ser la promoción de la salud, se desarrolla sobre las personas sanas, ¿no? Promoción de la salud se desarrolla sobre las personas sanas y su intención es mantener o mejorar la salud. Cuando hablamos de prevención de la enfermedad, se desarrolla sobre la persona que tiene un factor de riesgo y su intención es evitar justamente una enfermedad. Entonces hay que tener en claro esto, tener en cuenta esto, ¿no? Promoción básicamente sobre personas sanas y prevención sobre personas que tienen algún factor de riesgo, ¿no? Entonces acá vamos a ver también la acción individual versus colectiva, ¿no? Hablamos de promoción cuando la promoción de la salud actúa sobre una población y cambia el comportamiento normal. Y prevención cuando la prevención de la enfermedad actúa sobre el individuo y cambia el comportamiento anormal, ¿sí? Entonces ya estamos viendo dos aspectos, dos criterios que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una persona sana y otro en factores de riesgo, ¿no? Y uno tiene que ver con el cambio de comportamiento normal, ¿no? Promoción, y el otro que va a ocasionar un cambio para el comportamiento anormal, ¿no? ¿Sí? Prevención, ¿sí? Y a través del profesional de salud, ¿no? La promoción de la salud es ejecutada por personal que no necesariamente es de salud, que puede estar a cargo del alcalde, el profesor, el ama de casa, etcétera, ¿no? La parte de la prevención, miren, de la enfermedad es ejecutada preferentemente
profesional de salud, sea médico, enfermera, obstetra, qué sé yo. ¿Sí? Entonces vamos estableciendo algunas diferencias ya en lo que se refiere a promoción y prevención de salud. ¿Dónde se desarrolla? Cuando la promoción de la salud interviene y preferentemente, dice, en los escenarios de la vida cotidiana. Prevención será cuando la prevención de la enfermedad se desarrolla preferentemente en el establecimiento de salud. ¿Sí? Entonces ya vemos acá el ámbito espacio para ver y poder diferenciar lo que es prevención y promoción de salud, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la prevención y de la promoción? Por ejemplo, los objetivos de la prevención básicamente es reducir los factores de riesgo y de enfermedad, disminuir las complicaciones de la enfermedad, proteger a personas y grupos de agentes agresivos, ¿no? Estamos viendo factores de riesgo acá. Por su parte, la promoción es incidir en determinantes cambios en condiciones de vida, incluir en decisiones de política pública, mejorar su calidad, la salud y calidad de vida y poblaciones, ¿no? Y luchar por equidad y justicia social, ¿sí? Entonces, estamos viendo también otros criterios más que podrían hacernos diferenciar, como son los objetivos de prevención y de promoción de salud. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan en cuanto a prevención y promoción? Estrategias de prevención, tenemos la estrategia primaria, secundaria y terciaria, que es la que hemos estado hablando hace un rato, ¿no? En la prevención primaria, a través de la educación sanitaria, desarrollo comunitario y comunicación e información. Secundaria, detección y diagnóstico precoz. Y terciaria, cuando damos un tratamiento oportuno, un manejo clínico para evitar recaídas y la rehabilitación. Cuando nos referimos básicamente a estrategias de promoción, tenemos que ver con participación social y construcción de la capacidad comunitaria de empoderamiento a través de políticas, información por medios de comunicación masiva, la educación y investigación participativa, ¿no? Entonces, estamos viendo ya que aclarando más el panorama de lo que implica prevención y promoción, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de prevención, por ejemplo? Un ejemplo de prevención primaria, las inmunizaciones, ¿no? Las secundarias, los tamizajes que se realizan. La terciaria, manejo de diabetes, rehabilitación, ¿no? De accidente cerebrovascular. Ejemplo de promoción, por ejemplo, entornos saludables en escuelas y municipios, ¿no? Estilos de vida, lucha del tabaquismo, el ejercicio físico, la convivencia pacífica y servicios reorientados como son los hospitales saludables, ¿no? Entonces, vemos una vez más y queremos establecer esta diferencia que existe en prevención y promoción, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que conducen, por lo tanto, a actividades de prevención y promoción? ¿Qué hacer para evitar que ocurra una enfermedad o disminuya la mortalidad? ¿No? Tenemos que tener en cuenta y hacernos esta interrogante, ¿no? ¿No? Y qué hacer para que, por ejemplo, qué hacer para que la gente se mantenga sana mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Qué hacer para trabajar los detrimentos de salud? Entonces, estos son interrogantes que tenemos que tener en cuenta y para poder proponer inclusive acciones de prevención o promoción, ¿no? Una vez más, la distinción que puede existir entre prevención y promoción de la salud. Prevención busca disminuir, ¿qué cosa? La incidencia de problemas de salud, ¿no? Evitando la aparición de enfermedad, reduciendo los problemas de salud, reduciendo los factores de riesgo. ¿Qué busca promoción? Busca justamente el bienestar individual y colectivo, controlando los factores determinantes de la salud, actuando sobre los determinantes de salud, desarrollando condiciones personales, ambientales y políticas populares para la salud, ¿no? Entonces, vemos con mayor detalle todo esto, ¿no? Existe un modelo de participación comunitaria para el control de enfermedades, ¿no? A través de tres dimensiones, los actores diversos, una intensidad en su aplicación y el objeto de participación, ¿no? Entonces vamos a revisar acá rápidamente todo lo relacionado a esto, ¿no? El IEPI, que es un modelo de participación comunitaria para el control de enfermedades prevalentes en la infancia, por ejemplo, tiene un componente comunitario de la estrategia IEPI. Busca qué cosa? Busca articular los esfuerzos de los servicios de la salud con los de la comunidad, ¿no? Involucra a la comunidad, involucrando a todos los actores a nivel local para promover justamente la promoción de la salud y la nutrición infantil, pues.
Asimismo, acá vemos en esta diapositiva el marco conceptual estrategia de IEPI, ¿no? La implementación tiene que ver con todo esto básicamente tiene que ver con la mejora de calidad de atención en los servicios de salud, ¿no? ¿Para qué? Justamente para poder brindar una adecuada salud, nutrición y crecimiento y desarrollo del niño con cierta mejoría, ¿no? Entonces, eso es lo que busca más básicamente a través de la mejora de la relación de derechos de la salud de los niños y niñas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de esta estrategia? A través de el manejo de niños enfermos, ¿no? Las inmunizaciones, la nutrición y otra forma de prevención y promoción de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y ahí está el IEPI comunitario que se vincula con el IEPI clínico, ¿no? Clínico. Por su parte, este modelo comunitario de la estrategia de la IEPI tiene ciertos objetivos. Un objetivo central, por ejemplo, es la de promover a nivel familiar el desarrollo de prácticas saludables para el cuidado y bienestar del niño, ¿no? Menores de 5 años y de la mujer gestante. El objetivo estratégico básicamente tiene que ver con la promoción o promover la participación de los distintos actores involucrados, ¿no? Y sus redes con el propósito de construir entornos saludables, ¿no? Esos son los objetivos estratégicos y central de este modelo comunitario de la estrategia de IEP, ¿no? Entonces, la familia se considera como el centro de todo este modelo, ¿no? La familia considerada como padre, madre y también los cuidadores que tienen a su cargo, ¿no? ¿Cuáles son los actores sociales que que deben estar vinculándose en esto? A través de los sectores de educación, municipio, de repente también Cruz Roja, organizaciones de base, las iglesias y diversos actores que van a estar de manera directa e indirecta que van a afrontar todo este problema, ¿no? Las orientaciones de la estrategia de la IEPI tiene que ver básicamente, como le decía, con la de formar comportamientos saludables a través de las familias y todos los actores que puedan participar en este tipo de circunstancias, ¿no? A través de prácticas sociales, norma social, políticas con relación a prácticas clave, ¿no? ¿Cuáles son los resultados del diagnóstico local participativo? Entonces, estos resultados serán a través de un proceso de movilización de los actores sociales, comunicación social para el cambio de comportamientos familiares y sociales, ¿no? Pero básicamente esto tiene que estar como centro a la familia, ¿no? En relación a estos determinantes de la salud, vamos a ver que los determinantes proximales y distales yendo desde la parte más central, podríamos hablar de los factores individuales y preferencias en los estilos de vida, ¿no? Luego también tenemos que considerar las influencias comunitarias y soporte social, los accesos a los servicios de salud, que es un punto importante también. Muchas personas mueren por este problema, ¿no? Del acceso a los servicios de salud. No solamente es necesario lograr una cantidad considerable por ejemplo, esto que dan a través de los asegurados, ¿no? Sino que también proveerles de los medios suficientes, el tratamiento suficiente y oportuno, ¿no? Para poder afrontar adecuadamente todos estos problemas de salud, ¿no? Las condiciones de vida y de trabajo, las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? Entonces, estos son tanto determinantes que son muy cercanos, proximales, y determinantes que también están de repente muy distantes, pero que también deberían considerarse para lograr un adecuado bienestar físico, social, ¿no? Y biológico, ¿no? Esto se va a dar gracias a diferentes programas de promoción de salud, ¿no? Hay un programa de promoción de la salud, instituciones educativas, viviendas saludables, y municipios saludables, ¿no? Que tienen ya sus dichos programas que pueden aplicarse, ¿no? El programa, por ejemplo, de comunidades y municipios saludables tiene por objetivo promover el desarrollo de municipios y comunidades saludables, ¿no? Creando que entornos y comportamientos saludables, ¿no? Propiciando el compromiso y la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada, ¿no? Y también a través de que conduzcan la generación de políticas públicas saludables en concordancia justamente con los procesos de descentralización. La comunidad saludable, según la OPS, por ejemplo,
menciona que la comunidad solidaria es aquella comunidad organizada y capaz de intervenir y resolver sus problemas de salud y desarrollo, ¿no? Esa es la definición que da la Organización Panamericana de Salud a través de comunidades saludables. Asimismo, en este cuadro se puede evidenciar el proceso de implementación de las comunidades saludables que van desde lo intramural y extramural, ¿no? Entonces se dan fases de sensibilización, fases de organización, fases de planificación y fases de ejecución, logrando tener, en este caso, resultados muy alentadores, ¿no? Las líneas de acción a través de vigilancia comunitaria, ¿no? Vigilancia de los servicios de salud y preparación para el presupuesto participativo, donde todos van a intervenir, ¿no? Todos los actores, en este caso, inclusive la comunidad va a intervenir en estos procesos, ¿no? El programa de familia y vivienda saludable tiene por objetivo contribuir al desarrollo, ¿no?, de las familias peruanas, comunidad básica social, adoptando comportamientos y generando entornos saludables e interrelación con la comunidad, municipio e instituciones educativas y centros laborales, ¿no? Entonces ya prácticamente a la familia tiene que asumir ciertos comportamientos y ciertas acciones para lograr este objetivo, ¿no? El programa de promoción de salud en instituciones educativas tiene por objetivo contribuir al desarrollo humano integral de los estudiantes y la comunidad educativa, ¿no? No solamente los estudiantes, sino también todos los que conforman la institución educativa, ¿no? De tal manera que se ve fortalecido a través de acciones de promoción de salud en dichas instituciones, ¿no? El Minedo, por lo tanto, Ministerio de Educación, y a través de la mano con el Ministerio de Salud, tratan de que esto se dé con mayor prioridad, sobre todo, tanto en las instituciones educativas y en los establecimientos de salud, ¿no? Tratando de generar una relación estrecha entre los componentes de la institución de salud y los de las instituciones educativas, ¿no? A través de docentes, padres de familias, alumnos y también de algunas instituciones privadas para apoyo técnico y financiero para justamente impulsar estas acciones que son importantes al fin de lograr estos objetivos trazados, ¿no? Acá vemos en esta diapositiva los diferentes actores y sectores involucrados, ¿no? Vemos acá la parte, el sector educativo, el sector de educación y los gobiernos regionales y locales, ¿no? De tal manera que la salud se pueda dar desde la escuela inclusive, ¿no? Y a través de los ciertos organismos que están vigilando o proveyendo de ciertos insumos, ciertos materiales para que se lleve a cabo todo este proceso de saludables, ¿no?, de salud en las escuelas, ¿no? Entonces, acá, como parte de la presentación, tiene que ver con las acciones, las actividades de las 6R, por ejemplo, reducir, rechazar, reutilizar, reparar, reciclar responsablemente, ¿no? Todos estos, como una forma de responsabilidad social que se va a ir adoptando a través de las comunidades saludables, ¿no? Los municipios saludables, familias saludables, ¿no? Vemos acá entonces en estas ya últimas diapositivas que buscamos trabajando los programas de articuladamente, ¿no? Los programas de salud articuladamente, ¿no? Entonces, programas de familia y vivienda saludable, programas de instituciones educativas, programas de municipios y comunidades saludables, programas de centros laborales, todos estos van a estar insertados para justamente lograr el objetivo final, que es el bienestar de la familia y de la sociedad, ¿no? A través de múltiples actividades y acciones que se van a producir, ¿no? Bueno, eso es lo que quería presentarles en esta tarde. No sé si hubiese alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor, o duda? Bien, creo que no hay preguntas. Doctor Albites, no sé si hay alguna... La tarea la vamos a dar a conocer el día de mañana, ¿sí? Bien, doctor, gracias por su exposición. Creo que si no hay preguntas, en realidad ha sido una exposición bastante clara e ilustrativa. Entonces nos vemos mañana para
las tareas que va a dejar tanto salud pública como gestión y las orientaciones que van a dar al respecto de las prácticas. Gracias, nos vemos entonces mañana, 8 de la mañana,